Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Tenemos a nuestro siguiente invitado, Arturo Fonten, profesor universitario, escritor, columnista. Gracias por estar acá. Encantado por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches. Deja preguntarte de entrada algo que probablemente a mucha gente le llamó la atención. Cuando se estaba discutiendo el tema de la plurinacionalidad, etcétera, de repente aparece ahí en los textos de un medio de comunicación, dice Arturo Fonten, : me parece muy bien lo de plurinacionalidad. ¿Te pegaron mucho coscacho por eso? Algunos. Sí, mira, yo me doy cuenta que es un tema bien impopular por lo que dicen las encuestas, y he conversado con gente de izquierda, de centro derecha, y encuentro que esto es una aberración. Pero no es mi parecer. ¿Cómo decirlo? Yo creo que el Estado de Chile puede albergar pueblos y naciones distintas. Y lo contrario es sostener de que la legitimidad del Estado depende de que haya una nación que lo respalde y que el reflejo jurídico de esa nación sea, digamos, el Estado. Una relación uno a uno. Eso es la raíz del nacionalismo, y eso es lo que produce conflictos cuando dentro de un territorio conviven varias naciones. Entonces, yo no creo que esto nos vaya a desmembrar ni a desintegrar. Yo creo que va a haber, ya hay, de hecho, y se va a reconocer más bien, no sé, una manera aymara de ser chileno, una manera mestiza, que será la mayoría, de ser chileno, una manera de vivir la chilenidad desde la cultura Rapa Nui, y todo eso puede convivir. Me parece que lo contrario, decir no, decirle al pueblo mapuche, por ejemplo, si ustedes quieren ser un pueblo-nación, o renuncian a eso y se asimilan, o ¿qué? ¿A ser un Estado independiente? ¿Los estamos invitando a eso? ¿Ese es el dilema? Arturo, ¿y dónde radica, por qué surge esa molestia? Se lo pregunto porque aquí en el programa Influyente de CNN, hace un rato, Richard von Appen, presidente de la SOFOFA, cuando le preguntan de los puntos que le genera inquietud, de los primeros que mencionó fue la plurinacionalidad. Él dijo, nos genera inquietud. ¿Dónde cree usted o por qué se genera esa inquietud, esa molestia con el término, con lo que significa la plurinacionalidad? Yo creo que es un concepto un poco nuevo, pero existe en Bélgica, existe en Suiza, existe en Bolivia, y no ha producido la desintegración ni ha producido un caos en Bolivia. Entonces creo que es un poco el temor a una manera de hablar distinta. Y yo pienso que hay un cierto... yo lo pienso al revés, yo creo que es una oportunidad. Es un desafío, por supuesto, un camino pedregoso, difícil, pero es un desafío. Yo pienso que de ahí va a surgir un patriotismo sano, genuino, basado en la unidad, en la diversidad. ¿Por qué no podemos abrir los brazos y acogernos? Arturo, más allá de la plurinacionalidad, me gustaría saber un poco tu balance, un poco de lo que ha sido. O sea, el viernes terminó, digamos, el borrador, y por lo tanto acá nos enfrentamos a una elección que parece ser muy polarizada, muy disputada, donde incluso puede ganar el rechazo, de acuerdo a lo que dicen las encuestas. ¿Cuál es tu balance general de lo que ha ocurrido a propósito de eso? Mira, yo creo que todos estamos un poquito decepcionados, en el sentido de que muchos de los convencionales tomaron actitudes, no sé si muchos, pero una buena parte de ellos, y fueron muy visibles, como contrarias al decoro del cargo, ¿no? Y yo creo que eso lesionó bastante el asunto. Lo otro es que no se logró crear dentro de la convención un ambiente de amistad cívica que fuera como, no sé, el germen de la amistad cívica que se iba a contagiar a toda la sociedad. De alguna manera se mantuvieron los distintos grupos muy separados unos de otros. Dicho eso, hubo una deliberación real, hubo cambios de posición, a eso me refiero con una deliberación real. O sea, hubo gente que partió en una posición y terminó en otra, producto de la discusión, de los nuevos... Si esto hubiera tenido más tiempo, yo creo que el resultado sería mejor. Creo que el tiempo conspiró en contra de esos movimientos naturales en grupos tan diversos, con intereses tan distintos, con puntos de vista muy diferentes. O sea, hay que ver lo que es en la convención desde un punto de vista humano, digamos. Es un grupo muy disímil. Entonces era difícil que rápidamente pudieran entrar en tantos temas a fondo y con todos los conocimientos del caso, con todos los antecedentes. Fue el tiempo muy apretado. Pero en todo caso,
el esfuerzo que se ha hecho es impresionante. ¿Sí? Sí, no, y en ese sentido probablemente un aspecto central de cualquier constitución desde siempre ha sido el sistema político finalmente. Y el sistema político hoy día como quedó tiene algunas cosas que puedan generar aprensiones, ¿cierto? El exceso de poder de la Cámara de Diputados, que puede generar una disgregación, o por el contrario, un presidente con mayoría puede generar un rasgo autoritario, donde no está el sistema electoral establecido, y con lo cual también puede ser un motivo de controversia. ¿Te parece a ti que quedó bien resuelto el sistema político? Mira, yo creo que quedó razonable, pero con algunos peligros. Hay un peligro, es curioso, los peligros son como contrarios, ¿no? Va a parecer una contradicción. Hay un cierto riesgo de ingobernabilidad y en ciertas situaciones hay un cierto riesgo de falta de contrapeso al poder. Yo creo que la Cámara de las Regiones quedó débil, por ejemplo, pese a que es mucho más fuerte de lo que era originalmente, pero ponte tú, que la Cámara de las Regiones, o sea, que los representantes de las regiones no puedan tener acceso y revisar el código de aguas nuevo, por ejemplo. Ahí me parece un absurdo, ese es un tema de enorme importancia para las regiones. Y como eso, me parece que hay una cantidad de temas. Mira, yo te diría que la idea de una Cámara Revisora General es tan razonable en un sistema presidencial que si tú te fijas lo que ha pasado en la convención es que incluso los más unicameralistas han de hecho buscado una revisión, por ejemplo, incluso usando subterfugios, por ejemplo, la idea de reponer, ¿no es cierto?, una norma que fue desechada en el Pleno y tirarla por otra comisión. ¿Qué significa? Como síntoma, no como procedimiento. Significa que tú en el fondo crees que la decisión que tomó el Pleno fue precipitada, que es necesaria una segunda mirada. Eso es lo que yo rescato de esa actitud que me parece en esos casos fue antijurídica, pero como síntoma. En el fondo todos sentimos de que muchas veces una asamblea toma una decisión y esa decisión requiere una revisión. Entonces, la idea de una Cámara General Revisora yo creo que es valiosa y la misma convención está demostrándolo, la importancia que le estamos dando al Comité de Armonización, por ejemplo. ¿Te fijas? Y algunos quisiéramos que tuviera más poder del que tiene ahí, digamos. O sea, la idea de una doble mirada, de una segunda mirada, yo creo que es positiva y eso queda restringido y en ese sentido hay una falta de contrapeso. Arturo, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Usted está más cerca de votar apruebo o de votar rechazo en el plebiscito? Mira, yo voy a esperar el último día. Yo quiero ver las normas de transición, Daniel, y quiero ver la armonización. Mira, la armonización no va a ser una corrección de pruebas. Yo creo que va a ser más que eso. De acuerdo al artículo 77 del reglamento, ellos pueden ver incoherencias, incongruencias. Entonces, hay un espacio ahí que no sabemos qué va a pasar. Pero no ve ninguna línea. ¿Usted cree que pueden cambiar algo? Ellos no pueden decidir cambiar nada, pero pueden proponer. Eso sí, ellos pueden hacer una propuesta sobre un tema determinado. Por ejemplo, ellos podrían decir lo que ocurrió o la forma en que quedó la reforma de la Constitución no es congruente con el concepto de Constitución. Por ejemplo, el hecho de que todos los órganos autónomos, la Contraloría, el CERVEL, el Banco Central, se puedan modificar por simple mayoría como si fuera una ley cualquiera, que así estaría quedando hoy, bueno, yo creo que eso no puede ser. Eso dependería de los 2/3 del Pleno, finalmente, para poder aprobarlo. Exacto, por supuesto, requeriría los 2/3 para poder ser aprobado. ¿Ve alguna línea roja, algo de lo que se ha aprobado, estos 499 artículos, que usted diga, esto va contra los ideales democráticos, va contra un Estado que funcione de una manera mínimamente adecuada? A ver, yo creo que hay cosas que a mí no me gusta como quedaron en absoluto, pero todo mucho por lo menos, va a depender de la ley, de cómo esto se aterrice. Si tú me apuras un poco, yo te diría que aquí, cuando tú en el tema del agua, yo tengo discrepancias muy grandes con la forma en que se resolvió el tema del agua, porque me da la impresión de que toda la legislación sobre el tema del agua está pensada para administrar la cantidad de agua que hay y que va a ir disminuyendo con el calentamiento global, no para crear inversiones, por ejemplo, para desalar el agua, para hacer tranques. Todo eso está como fuera de la visión de quienes diseñaron el artículo. Mira, yo te diría que en el fondo aquí lo que ha habido como problema es que la gran promesa es mejorar los derechos sociales, ¿no es cierto? Mejorar la salud, mejorar la prevención. Y eso requiere crecimiento económico. Y hay un grupo en la convención, un grupo muy respetable, de ecologistas que han
impuesto su manera de ver, impuesto quiero decir democráticamente, no quiero decir de otra forma, pero que han tenido mucho peso en una serie de normas que pueden restringir mucho el desarrollo. Mira, Marx decía que había una forma del socialismo que él llama el socialismo frailuno. Bueno, yo creo que ahí se refería a la idea de que el socialismo se podía implantar a través de la conversión interior, moral. Socialismo utópico. Y le parecía una forma utópica del socialismo. Bueno, yo creo que hay un ecologismo frailuno, ¿no? La idea de que la manera de combatir el cambio global es cambiando nuestra vida al punto que le terminamos pidiendo a los neoyorquinos que apaguen la calefacción en invierno y no usen aire acondicionado en el verano. Me parece utópico eso. Entonces es mejor buscar una forma de inversión verde. Pero por lo que veo, no sé si estoy, y corrígeme si me equivoco en su percepción, ¿no ve nada tan dramático en lo que se ha aprobado en la Constitución? O sea, hay cosas que veo negativas y sé que para distintos grupos hay cosas que son muy dramáticas. Por ejemplo, yo encuentro que la forma que quedó el aborto, falta algo, falta de acuerdo a la ley. Falta la posibilidad de la objeción de conciencia. Claro, pero finalmente se aprobó la cláusula, o sea, se aprobó el artículo que dice que la ley va a determinar de qué manera y en qué plazo se determina eso. Eso todavía como que no está claro, te fijas, no está suficientemente, no hay conciencia de hasta qué punto esto va a depender mucho de la ley en una cantidad de temas. Ahora, obviamente eso va a depender de los consensos políticos futuros, ¿no? Pero es que yo creo que uno de los problemas que tenemos en toda esta discusión es que estamos pidiéndole a la ley o a la Constitución que solucione la falta de consenso político que tenemos en ciertos temas fundamentales. Y eso no se puede. O sea, lo que hay que construir son ciertos consensos políticos y económicos básicos, más allá de que estén en la ley o no. Arturo, ¿usted encuentra, como han dicho algunos analistas, recuerdo por ejemplo José Joaquín Brunner, que habló de una oportunidad desperdiciada? Otros analistas que hablan de una farra histórica, independiente cuál sea el resultado del plebiscito. ¿Usted concuerda con alguno de esos términos? No. ¿Por qué? Porque creo que el proceso tiene un valor en sí mismo muy grande. Pesa en mí el hecho de que es la primera constitución democrática en la historia de Chile. Pesa en mí el hecho de que es la primera Cuando usted dice convención. pesa en mí para eventualmente aprobarla, Sí, por el proceso. es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta para decidir si apruebo o rechazo, es uno de los factores que voy a considerar. Arturo, y en eso... Lo otro es que es la primera convención paritaria en el mundo. ¿Cómo no vamos a sopesar eso en la decisión? No digo que sea lo único, por supuesto que las normas importan mucho también, pero no se puede mirar el texto solo, desligado de este otro factor, desde mi punto de vista personal. Oye, ustedes han convidado a un hombre solo, yo no represento a nadie, lo que estoy diciendo. Lo represento a mí mismo, Sí, ¿no? a mí mismo, nadie más. A propósito de la pregunta de la Maca, me gustaría saber que en caso de que esto sea rechazado, que es una posibilidad, sí, por supuesto, hoy día es muy posible. Y es muy posible y por lo tanto el país se va a enfrentar a un nuevo desafío. Un desafío que tiene caminos bastante borrosos porque no sabemos cuáles son. A tu juicio, ¿qué habría que hacer el día 5 de septiembre en caso de que gane el rechazo? Mira, yo creo que hay que abrir dos o tres opciones, pero en definitiva tiene que haber un plebiscito nuevo que decida qué camino tomar. O una nueva convención, o hacer el Parlamento. Lo que no me imagino yo es que el Parlamento pueda tomar este tema y simplemente hacer una constitución. Eso no va a tener nunca la legitimidad que tiene una convención elegida especialmente para eso, me parece a mí. Entonces yo creo que la decisión sobre el camino va a tener que ser tomada democráticamente. ¿Tú alguna vez planteaste volver a la constitución del 25? Alfredo Llonán también te copió la idea, parece. Claro. Y Sebastián Edwards propuso aplicar la constitución de Bachelet. ¿Te parece que esos son caminos posibles hasta el Bueno, Fernando me entrevistó cuando publicamos esa idea de la constitución del 25. Bueno, esto yo lo vine a plantear el año, no sé, 2015. Y después sacamos un libro por ahí por el 2018. La idea era que ya era evidente que la constitución vigente en ese momento había perdido legitimidad. Eso no se podía negar. Y entonces era necesario salir de la situación y buscar otro camino. Y nos parecía que en lugar de ir a una hoja en blanco, era mejor aprobarla del 25, retomarla del 25, pero inmediatamente modificarla, por supuesto, pero que no tuviéramos esta opción que hemos tenido en la convención entre 2/3 o nada. Por ejemplo, nos hemos quedado en este momento sin
normas sobre el cobre. Un país que es esencialmente minero, ¿cómo no va a tener una norma sobre minería en su constitución? ¿Cómo va a ser eso una simple ley? Y estas especies de planes C, digamos, de si ganara el rechazo o ganara el apruebo, ¿deberían ser concordados y comunicados antes del plebiscito? La gente cuando vaya al plebiscito debería decir si gana el rechazo hay un acuerdo para hacer tal cosa, o si gana el apruebo hay un acuerdo para hacer tales reformas, o no, o esto tiene que discutirse después. Yo pienso que cada uno tiene, los líderes políticos tienen todo el derecho a ofrecer su camino, digamos, ¿no? Decir, mira, yo soy partidario de esto o de aquello, pero no creo que se pueda introducir desde luego nada en la papeleta. O sea, las opciones que hay hoy día son dos. Ahora, si ganara el rechazo, bueno, ahí se abren una serie de escenarios y por supuesto cada uno tiene el derecho, me parece hoy día, de decir yo haría tal cosa. No sé, Longueira hace tiempo dijo yo haría una nueva convención, lo dijo hace meses atrás. Arturo. Bueno, está bien, pero de ahí a nada, lo que no se puede cambiar son las reglas del juego de la papeleta, eso está claro. Arturo, ¿qué opinión le merece la actitud, el rol, la actitud sobre todo, que ha tomado la derecha en todo este proceso, desde el plebiscito de entrada hasta ahora? Bueno, mira, yo creo que la derecha ha tenido un problema doble, digamos, ¿no? Primero, es claro que por lo menos gran parte de la derecha no consideraba el tema constitucional y la ilegitimidad del sistema de la Constitución vigente como un tema relevante, ¿no? Esto hay que pensar de que el propio presidente Piñera el día sábado, debe haber sido como el sábado 10 o sábado 9, no me acuerdo, hizo una entrevista en el Mercurio en que hablaba de mandar un proyecto constitucional de reforma, con 2 o 3 reformas menores a la Constitución. El día martes en la noche estaba planteando la nueva Constitución, o sea, 3 días antes, digamos, la línea incluso del gobierno era otra. Entonces, el viraje creo que fue muy fuerte y mucha gente de derecha se sintió desconcertada, probablemente no votaron en el plebiscito, no era algo que estaba dentro de su horizonte, de su expectativa. Ese es un primer problema. El segundo problema, una vez dentro de la convención, yo creo que la derecha ha sido maltratada. Yo creo que hubo maltrato, hubo muchas propuestas absolutamente razonables a mi juicio y bastante neutras y que eran rechazadas una y otra vez simplemente por la propia derecha, Rato. Digo porque, por ejemplo, les criticaban que cuando presentaban indicaciones eran calcadas a la actual Constitución eventualmente. Bueno, o algunos convencionales que entraron diciendo que iban a trabajar para el rechazo. Hubo eso, pero también hubo muchas proposiciones razonables, a mi juicio, que fueron simplemente borradas del mapa un poco porque venían de la derecha, digamos. Hubo mucho castigo a quien es de derecha, me parece a mí. Y creo que muchos de ellos se han sentido dolidos porque muchos de ellos votaron a prueba, se convencieron de este proceso genuinamente y no fueron bien tratados, muchos de ellos, me parece. Y eso creo que produjo un dolor, una frustración, ¿no? Eso ha sido uno de los elementos que ha complicado las cosas. A ver, durante mucho tiempo se dijo, para impedir que hubiese una nueva constitución, se dijo que, como un eslogan, y se decía así en términos coloquiales, oye, una constitución no te va a subir el sueldo, una constitución no te va a quitar, qué sé yo, el lugar donde estás viviendo, no te va a dar un auto. Casi como si la constitución fuera una especie de, no sé, bazar que te lleva cosas a la casa. No, hoy día hemos empezado a descubrir que una constitución es una cosa bastante más compleja, pero que tiene su esencia en que uno ordena instituciones, ordena normas, ordena reglas para poder vivir. Si es que esa situación fuera rechazada, yo entendería que las personas, después de leer, me imagino, lo que estaban ofreciéndose, no llegaron a la convicción que eso no era algo que ellos esperaban cuando votaron por una convención constituyente y por lo tanto, por eso lo dije al principio, me parecería a mí una falta de representación por parte de los constituyentes de lo que le estaba pidiendo la ciudadanía. Ahora, una constitución, Arturo, tiene la característica de, como lo hemos estado conversando, empieza a anclarse en toda la legislación que surge a partir de la Constitución. Nosotros tenemos un sistema político presidencial súper
autoritario, llamémoslo así, vertical, que le ha servido a todos, digamos. Tenemos este Congreso que está siendo modificado. Fuera de esas dos consideraciones, ¿has podido encontrar algo que te hubiese gustado que estuviera en la Constitución porque sientes que es necesario para el país y que no está? Bueno, primero yo soy mira, yo creo que, parte de lo que la Constitución tiene que hacer es crear un régimen de legitimidad, ¿no? Un sistema de legitimidad básica para la convivencia. Y eso es lo que estaba lesionado. Y me parece que esa es la función de la Convención, y lo que puede estar decepcionando es que eso no se esté dando, pero esa es la idea. Ahora, dentro de eso y dentro del régimen político, yo personalmente pienso que la elección directa del presidente es uno de los puntales de la legitimidad del sistema político chileno, y por eso había que mantenerlo modificado, porque lo que tenemos ahora es un sistema distinto. Por ejemplo, tenemos ahora, lo que se está proponiendo, va a haber iniciativa popular de ley, por ejemplo. A mí me parece una cosa muy importante y cambia bastante las cosas. Dentro de lo que yo hubiera querido que estuviera en esa parte del régimen político, un tema es esto de, yo hubiera preferido una Cámara Revisora General más poderosa que la que tenemos. Hubiera preferido que la elección del Congreso de Diputados, como se llama ahora, fuera en segunda vuelta para efectos de cooperación mejor entre el Parlamento y el presidente. Es un poco contradictorio lo que digo, pero en el fondo hay que equilibrar gobernabilidad y contrapeso, y creo que esa fórmula es mejor que la que se aprobó. Yo hubiera preferido que en las leyes de concurrencia presidencial necesaria, o sea, aquellas leyes en que el presidente tiene que dar el patrocinio porque implican gastos o qué sé yo, se hubiera incluido los sueldos de los funcionarios públicos, y se hubiera incluido sobre todo la seguridad social, como era la Constitución que regía el año 1970. Y creo que ahí hubo un aprendizaje de disciplina fiscal que fue importante y que no es bueno perder. Y así hay otras cosas. Yo hubiera esperado que estuviera la minería, por supuesto, consagrada, te fijas, por decir algo. Ya critiqué lo del agua. En educación tampoco estoy muy de acuerdo. O sea, tengo una serie de críticas sobre temas específicos, digamos, dentro de lo que se plantea. A ver, tenemos que ir a lo que nosotros llamamos el minuto de confianza, que es un minuto que cada cual dice lo que quiera decir. Y tú también tienes un minuto de confianza. Macarena, parte. Yo voy a partir mi minuto de confianza, pero antes quiero que veamos un pequeño video. Conejito, arráncate, arráncate, arráncate. Conejito, arráncate del malvado cazador. Un conejito Esto que estamos viendo en pantalla es un fragmento muy chiquitito de una escena real que ocurrió en un colegio. En un colegio que fue escenario de un territorio en el exterior, y por protocolo las profesoras, las parvularias, se ponían a cantar una canción para que los niños se tiraran al suelo y de cierta manera bajarle la atención. Muchos padres y madres a diario cantamos esa canción, la del conejito y el cazador, cuando nuestros hijos se lavan los dientes, cuando los estamos ayudando a ordenar la mochila, cuando comentamos cuando vamos en el auto con ellos o cuando vamos caminando por la calle. Pero jamás se nos ocurre que esa canción puede ser el protocolo para que nuestros niños se tiren al suelo para que una bala no les llegue. Ahora acabamos de hablar mucho de la Constitución, de los ideales que tenemos como país, de los derechos que queremos o de eventualmente un pacto social que vamos a inaugurar. Pero nada de eso tiene sentido si es que en nuestro país siguen ocurriendo escenas como esa, de niños chiquititos que se tienen que tirar al suelo en la mitad de sala, la mitad de las clases, para evitar un tiroteo. Nada tiene sentido si no logramos garantizar la seguridad de esos niños y, por supuesto, de toda la población. Nos tenemos que tomar en serio, y muy en serio, el tema de la seguridad y del bienestar, no solamente de esos chiquititos para que canten esa canción en un minuto lúdico de su clase y no cuando están escuchando a lo lejos balazos. Francisco Covarrubia. Sí, me voy a tomar un poco de eso porque la verdad es que el video es desgarrador. Creo que nadie queda indiferente después de ver ese video. Es realmente impresionante la labor de esas profesoras. Es increíble. Y eso contrasta mucho con lo que hemos sabido esta semana, que el ministro Ávila, el ministro de Educación, ha estimado necesario eliminar
¿cierto?, suspender la evaluación docente, que es una larga petición del gremio del Colegio de Profesores. Y yo contrasto lo que han sido los cientos o miles de profesoras y profesores de este país con lo que ha sido la actitud del Colegio de Profesores, que realmente ha sido, a mi juicio, realmente muy negativo. Fíjense que Chile es el país de la OCDE que tuvo más tiempo las escuelas cerradas. El país de la OCDE que tuvo más tiempo las escuelas cerradas por presión del Colegio de Profesores. Y el efecto de eso es atroz y lo estamos viendo hoy día. Entonces, ¿cómo no vamos a contrastar realmente lo que han sido los miles de profesores con lo que ha sido el Colegio de Profesores, que en una demanda absolutamente gremial, donde no quieren evaluarse y donde la evaluación docente ya en estas décadas que hemos aplicado ha sido esencial y crucial para mejorar la educación, para ver dónde están las falencias? Me parece que el contraste es realmente impresionante. Daniel. Gracias, Fernando. Quiero tomarme un minuto para dar un ejemplo concreto de cómo ha funcionado la desinformación sobre lo que ha aprobado la Convención Constitucional. Probablemente ustedes vieron en redes sociales los últimos días a varios convencionales, analistas, comentaristas diciendo que se había acabado la autonomía del Banco Central por una norma que se había aprobado en la Convención. ¿Qué dice esa norma que citan estos convencionales al decir que se acaba la autonomía del Banco Central? Es el tercer párrafo del artículo 38 del borrador de la nueva Constitución. Dice: el Banco Central, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de las políticas económicas del gobierno. ¿Qué dice la actual norma? Ley Orgánica Constitucional, artículo 6º, segundo párrafo. Al adoptar sus decisiones deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. ¿Qué dice lo que pidió el Banco Central el 8 de abril en una sugerencia firmada por su presidenta Rosana Costa a la Convención? Que diga lo siguiente: al adoptar sus decisiones deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. Los constituyentes aprobaron palabra por palabra, textualmente, lo mismo que hoy día rige y lo mismo que el propio Banco Central pidió aprobar y mantener. Así funciona, lamentablemente, la desinformación hoy en redes sociales. Bueno, yo voy a insistir en algo que he planteado buena parte de la noche y que tiene que ver con, en alguna manera surgió a veces como un chiste así, que era gráfico, donde alguien aparecía haciendo, no sé, te pongo un ejemplo, se tropezaba y decían, pero si lo único que tenías que hacer era ir de punto A a punto B, ¿cómo no pudiste hacer eso? La representación de la ciudadanía es una cosa súper importante. Nosotros la tenemos hace mucho tiempo, la tenemos en la democracia, la tenemos en los cargos que le damos a las autoridades y le hemos dado un mandato a 155 personas para que nos representen en una carta constitucional que nos interprete. Eso implica ceder en algunas cosas. Hay que dejar gustitos, hay que dejar causas que a uno le gustan y que no está dispuesto a transar si es que no funcionan. La idea es que vayas a representar. ¿Cómo sabes que representaste o no representaste bien a la ciudadanía? Bueno, porque va a haber un plebiscito de salida que te va a decir si la ciudadanía se siente o no se siente representado. Creo que la lógica de lo que ya está entregado a la armonización y a la redacción final, si es que no lleva el mandato de la representación de la ciudadanía ahí y termina siendo rechazado por esa misma gente que puso en un marco extraordinario, inédito, a 155 personas a redactar por ellos una constitución, estamos ante, y lo repito porque lo he dicho otras veces, la mayor farra de la historia de Chile. Arturo Fontaine. Muchas gracias. Voy a tomar un tema que han tomado. La principal preocupación que tenemos hoy día es la violencia y la principal tarea del Estado es proteger a los ciudadanos de la violencia. Si el Estado no hace eso, nada funciona. Tenemos pocos policías. Yo quiero proponer que hay que aumentar la dotación policial. Se han redistribuido policías ahora. Por ejemplo, a Estación Central han llegado 44 nuevos policías. El alcalde ha dicho que es muy poco. Todo indica que tiene toda la razón. En la Florida, el año 2011, había 1022 policías. Hoy día hay 585 más o menos. Necesitamos invertir en seguridad. Necesitamos hacerlo en Santiago. Necesitamos hacerlo en la Araucanía y en el norte. Es lo que piden nuestros alcaldes
y es lo que se pide hoy en todos los barrios. Gracias, Arturo Fontaine, por haber estado con nosotros aquí en Tolerancia Cero. Todavía quedan vestigios de la luna de sangre, puede salir, abra las ventanas, mírela, va a verla ahí rojiza, no pasa nada, no está llorando. Mira, ahí la estamos viendo en pantalla. Ahí la estamos mirando, mira ese que es, se ve sí. bonito. Qué lindo. Es un hecho anecdótico Trae buena suerte, ¿no? y Ojalá que no memorable. sea signo de nada de lo que está buena pasando en el suerte, país. qué digamos. buena suerte, por Dios. Bueno, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo domingo aquí en Tolerancia Cero. Chao, chao, chao.